de lo que marcaban las consultoras tipo la de Todesca, por ejemplo. Todesca decía 27, 28, el INDEC decía 8, 9. El 8 o 9 no perjudicaba a los trabajadores porque siempre se arregló por muchísimo más que eso, por 27, 28, 30. Ahora la mentira está construida para dañar al trabajador, para que gane menos. Ya ocurrió el año pasado y va a suceder en este año. Hay dos formas de mentiras que hoy vamos a mencionar del INDEC, de las muchísimas, inspiradas en Todesca, el hombre al que veíamos más temprano participar de un hecho bastante feo en la discusión con trabajadores del INDEC. Vamos a la primera parte de lo que es una desmentida al INDEC con Julia Estrada. Así es, Víctor Hugo. Vamos primero con la publicación que se hizo ayer de las estadísticas de la desocupación según el INDEC. Vamos con una primera placa que va a ser un paneo general porque me parece que hay que seguir retomando la línea histórica de cómo viene evolucionando la desocupación, al menos desde el año 2003, y en donde vemos que, si bien el discurso de Cambiemos, con el dato del cuarto trimestre de 2016, dice que la desocupación bajó, en realidad, en un año aumentaron más de 2 puntos la desocupación como mínimo, y ahora lo vamos a explicar. Sencillamente, 2003, 14,5%, un dato que recordamos muy bien, vemos un fuerte descenso, pero lo que a mí me interesa mostrar es que al año 2015... al cuarto trimestre, dato que no fue publicado por Cambiemos, pero que según diversas estimaciones da 5,4% de desocupación, salta a 2016, ahí está cortado, al cuarto trimestre, porque se comparan los mismos trimestres, como decía mi profesora de química, mismas condiciones de presión y temperatura. No se puede comparar tercer contra cuarto, porque cada trimestre tiene su componente estacionalidad. La trampa es no haber hecho el cálculo de un año al otro, que da 5,4, 7,6, aumentó en un año 2,2. Exacto, 2,2 si consideramos este dato válido, y ahora sí, el 7,6 válido. Ahora vamos a explicar algunas cuestiones sobre ese dato en la placa que sigue. Primero vamos a mostrar los datos que se publicaron respecto al tercer trimestre de 2016 y al cuarto trimestre de 2016. Y mostrar que lo que pasó es que no se generó ningún puesto de trabajo entre trimestres, que es donde el macrismo dice que bajó la desocupación. En primer lugar, bajó la cantidad de desocupados. Esto está en miles, 1.069.000 no es el total. Esta es la muestra de 26 millones de habitantes, ¿no? Pero bajó de 1.069.000 a 937.000. Bajaron 132.000. ¿Por qué? Porque lo dice el propio INDEC, hay supuestamente un efecto desaliento. La desocupación no es solamente el que no tiene trabajo. La desocupación se mide por el que no tiene trabajo pero busca trabajo. Si esa persona, al realizarse la encuesta, no tiene trabajo pero tampoco está buscando, no es desocupado. Entonces, lo que básicamente ocurre es que hay menos 132.000, esto es el último dato, de desocupados. Y también baja la PEA. ¿Qué es la PEA? Es la población económicamente activa. Son todos los que tienen trabajo y están en el mercado laboral o los desocupados que buscan trabajo. Por ende, si cae la cantidad de desocupados, también caen en 149.000 los que forman parte de la PEA, de la población económicamente activa, porque ahora son inactivos. Entonces lo que vemos es que bajan los desocupados y baja la PEA, entonces no hay generación de empleo. Lo que hay es una baja en la tasa de desocupación del 8,5 al 7,6%. Voy a intentar explicarlo todavía un poco mejor con la placa que viene. Quizás hay que prestar un poco de atención, pero me parece importante explicar algunas cuestiones. ¿Cómo se calcula la tasa de desocupación? La tasa de desocupación es la división entre la cantidad de ocupados, acá ponemos un ejemplo, de desocupados, perdón, son 10, y la PEA, que son el conjunto de los trabajadores en el mercado de trabajo, para decirlo de una manera, que podrían ser 100. La tasa de desocupación da 10%. Ahora hagamos un ejercicio. Si tenemos efecto desaliento y tenemos personas que dejan de buscar trabajo, la tasa de desocupación va a bajar, porque vamos a tener 8 trabajadores buscando trabajo y la misma PEA. Acá en realidad debería dar 100. Acá debería decir 100. 8%. Ahora vamos a una segunda placa, una última placa, en donde quiero mostrar lo que hizo el INDEC al tercer trimestre de 2016, a lo que vamos a mostrar Víctor Hugo en un informe en breve, que es modificar la proyección poblacional. Es algo complejo de explicar, pero recordemos, la tasa de desocupación es desocupados sobre PEA. El INDEC de Todesca aumentó la PEA, la población económicamente activa, porque hizo una modificación en donde quitó niños de menores de 18 años y agregó adultos
de entre 18 y 65 años. Por ende, la PEA se amplió. Y lo que vemos, si vamos al último recuadro, es que teniendo 10 desocupados, pero teniendo una PEA de 125, ya no de 100, porque aumentó la PEA, baja la desocupación a 8. Entonces, ocurrieron esas dos cosas. Esto en el tercer trimestre de 2016. Y en el cuarto trimestre, ahora, por efecto desaliento, que no lo podemos comprobar, no nos queda más que creer, se redujo también la tasa de desocupación. Esta no es la única forma de mentir del INDEC. Entre otras, vamos a marcar una tomando al periodista Mariano Kestelboim, de Página 12, que hizo un excelente servicio para que podamos entender. Veamos esta primera placa. Lo que el INDEC dice es que de todo lo que es el presupuesto familiar, solo se invierte en lo que son las facturas, luz, etcétera, el 0,35. Si esto fuera verdad, el sueldo, el ingreso en realidad de un hogar tendría que ser de 67.700 pesos. O sea que ese cálculo es falso. ¿Por qué? Porque reduciendo de una manera drástica la influencia que tienen las facturas de luz, de gas, etcétera, en nuestra vida, están determinando que aquello que sabía el gobierno de antemano que iba a ser muy pesado, dado el modelo elegido por el neoliberalismo, tenía que influir menos para mentir. Esto por supuesto que es una mentira. Sobre esta mentira se construye todo el INDEC. Para que ustedes vean, vamos a mostrar ahora, este es el gasto destinado a la electricidad. Vamos a buscar el destinado al agua y servicios sanitarios, el 0,31. Si esto fuera real, el sueldo, la suma de sueldos en un hogar tendría que ser de 64.500 pesos. Esto es lo que marca claramente la mentira, Julia, en la que transcurren todos los cálculos del INDEC. Y déjame agregar, Víctor Hugo, que el primer cálculo lo hiciste considerando una factura de 250 pesos. Por supuesto. Imaginemos si se paga más. Es verdad, la primera placa, la de 0,35, estaba hecha sobre 250 pesos. Si fuera 350, entonces el cálculo del INDEC es que las personas ganan, los hogares tienen 95 mil pesos de ingresos. Otra placa, porque esto es tan solo didáctico, pretendemos que sea, porque fue didáctico con nosotros el colega Kestelboim. Gasto destinado al transporte público. ¿A usted le parece que gasta en el transporte público su hogar, no una persona, los integrantes del hogar, el 2,77%? Bueno, si esto fuera verdad, el ingreso tendría que ser de 52.000 pesos. Y por último, de los ejemplos que hemos tomado de la nota, que es mucho más ambiciosa todavía, el gasto destinado al consumo de gas, 0,91, el ingreso tendría que ser de 44.000 pesos. Y la trampa tiene que ver con los gastos, por ejemplo, de ropa. En ropa calculan que un hogar gasta el 8,9%, lo cual es imposible en la influencia que lo que se compra de ropa pudiera tener en el presupuesto hogareño. En cerveza 0,26%. 0,26, estábamos en casi 0,3 cuando mirábamos electricidad, 0,35, es decir, lo mismo que gasto en cerveza prácticamente en la luz. Todesca pensó cómo podemos mentir, y mentir para siempre. El INDEC va a ser siempre mentira cuando hable de lo que es el costo de vida. Va a ser siempre mentira porque planificó. Dijo, ¿qué va a hacer este gobierno? Va a aumentar tarifas. Entonces las tarifas quedan pequeñitas en el cálculo que se está haciendo. Trato de ser yo también didáctico, como lo fue conmigo, como decía antes Kestelboim. Esto es lo que ha hecho deliberadamente el gobierno, y más que el gobierno, Todesca, que mintió cuando era consultora, porque decía 30% de aumento del costo de vida, para tener posiblemente las publicaciones que lo prestigiaron, entre comillas, y que son las que les permitieron estar ahora al frente del INDEC para mentir de esta manera, que me parece que queda bastante clara. ¿Algo que quisieras agregar, Julia? Solamente agregar que cuando Todesca asumió, dijo que había muchas proyecciones que estaban mal y que había que revisar entero el funcionamiento del INDEC. Y esto, podríamos decirlo de alguna manera, es herencia de las ponderaciones del gobierno anterior. Si iban a aumentar las tarifas, lo que mínimamente tenían que hacer era modificar estas ponderaciones. Era sencillo. Muchas gracias, Julia. Hacemos